note lo que pasa. Dice, invocando el nombre de Jesús. Pero no hubo respuesta, aún invocando el nombre de Jesús. Pero ¿cómo puede ser esto? Si leemos en la palabra de Dios, que Dios, el Señor Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, en mi nombre. Y aquí vemos personas que están invocando el nombre del Señor Jesús y sin embargo no hay respuesta. Salieron derrotados. ¿Por qué? Porque hay códigos que no se respetaron. El mundo espiritual, mire lo que le digo, conoce quien no camina bajo códigos y principios de Dios. Por eso, para que nuestra oración sea efectiva, tenemos que respetar esos códigos. El mundo espiritual nos conoce. A Jesús conozco y conozco a Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Por eso es importante lo que estamos haciendo, que es un tiempo que lo tenemos que aprovechar, pero tiene que ser 100% productivo si entendemos los códigos, los principios que se mueven en ese mundo espiritual y los respetamos. ¿Por qué? Porque si no los respetamos, será frustrante. Podemos estar 24 horas, podemos estar una vida orando y no va a pasar nada. Y mucho más peligroso todavía. Luchamos contra un mundo espiritual. Pastor, me da miedo. Bueno, la idea es esto, venir a la iglesia y posicionarnos en la plataforma correcta y entender que no estamos jugando a la iglesia. Hay entidades espirituales que están furiosas con nosotros. ¿Por qué? Porque salimos de las garras de ellos. Y si yo lo miro como un juego, sí voy, tengo mi vida paralela, tenga muchísimo cuidado. Porque hay entidades espirituales que salieron furiosas cuando Dios nos liberó de nosotros, pero nos están mirando, que se descuida. Por eso dice la palabra que el estado postrero viene a ser peor que el primero. A esta prédica le titulé Respaldados por Dios en la oración. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí te habla de la esfera terrenal donde nosotros nos movemos. Sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es que tenemos que sacar la mirada de lo físico. Todo lo que ocurre se gesta en el mundo espiritual. No, pastor, estoy pasando un problema de trabajo. Todo lo que ocurre, escuche, todo lo que ocurre se gesta en el mundo espiritual. Y hablábamos con mi esposa y nos enriquecíamos con la palabra de Dios. Ella me contaba una cosa, yo le contaba otra, pero de algo estamos seguros: Dios no es injusto. Eso le decían los amigos de Job a Job. Y algo que le recalcaban: Dios no es injusto. ¡Ay, qué injusticia lo que está pasando allá! ¡Ay, qué injusticia! ¡Ay, qué injusticia! Injusticia en la esfera terrenal. En la esfera espiritual, Dios sabe por qué están sucediendo las cosas. Por eso es un tiempo que tomemos serio esto. La tentación de Jesús te deja saber que hubo algo, una entidad espiritual que quería sacarlo de ese propósito. ¿Quién era? El enemigo, el diablo. Y siempre lo hablo y lo recuerdo y me gusta contar esto porque es muy profundo y te hace entender el mundo espiritual. Porque nosotros podemos pedir el cambio de lo que estamos viviendo, que se transforme para bien, el cambio de un ser querido, el cambio de un familiar, el cambio del hogar, el cambio de situaciones que estamos viviendo, pero si descuidamos el mundo espiritual y atacamos solo desde la esfera terrenal, estamos perdiendo el arma más poderosa que tenemos, que son las armas espirituales para poder atacar el mundo de las causas.
Siempre recuerdo ese testimonio que era pastor, pero cuando se convirtió, él decía, yo estaba perdido en las drogas, en los vicios, le robaba a mi papá, le robaba a mi mamá, le robaba a mi abuela. ¿Para qué? Para poder conseguir la droga, porque no me la daban gratis, la tenía que pagar. Y eso, producto de ese vicio, tenía que robar y robarle a gente que amaba, pero era tan fuerte el vicio. Conoció al Señor, tuvo ese encuentro con Dios y dice, nunca más vuelvo a esos caminos. Y dejó de transitar por esos lugares, dejó de visitar esos lugares. Y después de un tiempo se lo encuentra a la persona que le vendía la droga, la sustancia. Se lo encuentra y le dice, ¿qué pasa que no te he visto más? Es que tuve un encuentro con algo maravilloso. Estuve en un encuentro con el Señor Jesús, mi vida cambió. ¿Sabes qué? Decido no vivir más esta vida. Y le dijo, me parece muy bien, pero por las dudas, si te arrepientes, toma. Y se la echó en el bolsillo. ¿Qué es lo que había atrás de eso? Un sinvergüenza, un descarado. No, había un mundo espiritual que quería tener a la persona cautiva en el vicio, que lo había tenido cautivo por mucho tiempo. Sabía que se había apartado y aquel que tanto le cobraba y no le daba la mercancía, si no tenía el dinero, hoy día se la regalaba. Yo veo un mundo espiritual ahí. Una entidad espiritual utilizando lamentablemente una persona para hacer caer a la otra. Y cuando ves la historia de David y Goliat, la puedo ver como un éxito de taquilla de Hollywood, la puedo ver como una hermosa novela, o la puedo ver desde el mundo espiritual y cómo David venció esa batalla espiritual con códigos espirituales. Miren lo que dice. A ver, no cambia. Diga, se levantó el enemigo. Ya, lo cambiaron de ahí, ¿no es cierto? Ya. Atento, porque no me está funcionando. Diga, se levantó el enemigo. Y el filisteo vendía andando y acercándose a David, a quien hace alusión, a Goliat. Y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David, lo tuvo por poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dicen que era argentino, por ahí, por esa zona. Y dijo el filisteo a David, ¿soy perro yo para que vengas a mí con palos? Y acá está la clave. Aquí está la clave. Y maldijo a David por sus dioses. Ahí te das cuenta que la batalla era espiritual. Porque antes de pelear, antes de fajarse, hay una lucha espiritual. Lo que estás pasando tiene una raíz espiritual. Lo que está pasando en la salud, en la familia, con los hijos. Lo que está pasando en el país hoy tiene una raíz espiritual. Porque si me enfoco solo en la lucha física, puedo decir, qué puntería que tuvo David. Cómo se movió rápido. Qué astucia. Qué bárbaro David. David pudo haber tenido puntería. Pudo haber tenido astucia. Se pudo haber movido rápido. Pero si David no tenía cobertura espiritual, perdía esa batalla. Porque antes de la batalla física, lo que estaba sucediendo ahí era una batalla espiritual. Primera de Samuel 17:45, multimedia. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ahí le está diciendo, tú vienes a mí desde un terreno también natural, espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Otra vez te das cuenta que es una lucha espiritual. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí te das cuenta que hay una lucha espiritual. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo con un arma más poderosa. Yo vengo con una bomba atómica.
Yo vengo con una bomba atómica. Pero si yo saco la mirada y veo estas historias, y les recomiendo como maestro, comience a ver las historias de la Biblia así, y vas a entender la profundidad de lo espiritual, el mundo de las causas. Repito nuevamente, lo que estás viviendo tiene una causa espiritual. Quiero llevarte a esa profundidad. Porque si los miro desde la esfera terrenal, por más que haga todos los esfuerzos, será difícil salir victorioso. Lo vemos. Exorcistas ambulantes que invocaron el nombre del Señor. Invocaron el nombre del Señor Jesús. Y sin embargo así no tuvieron respuesta. Es que podemos venir a la iglesia todos los días. Pero aún viniendo todos los días puedo ir romper todos los días códigos espirituales, principios espirituales que estoy desamparado. Es todos los días, dice la palabra de Dios, nuevas son sus misericordias cada día. Todos los días tienes que ir a la presencia de Dios y tienes que tomar un tiempo de reflexión. ¿Cómo te comportaste hoy? Te miras al espejo. ¿Cómo te comportaste hoy? ¿Agradaste a Dios? ¿En qué lo desagradaste? Y en eso que Dios te muestra, vaya corriendo, doble rodillas y pida la intervención del Señor. Todos los días es un día, un tiempo para poder reflexionar y autoevaluarnos ante la presencia de Dios. Eso te lleva a la madurez. Porque siendo creyentes, no podemos ver respuesta tampoco. ¿Por qué, pastor? Porque estoy rompiendo códigos espirituales. Y el mundo espiritual respeta esos códigos. Y los códigos que respetó David, primera de Samuel 17, 57 y 58. Todo esto ocurre, los códigos que respetó David, lo descubrimos al final de la pelea. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner era uno de los jefes del ejército, le dijo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en la mano. Note lo que tenía en la mano. ¿Qué tenía? La cabeza. Viene corriendo ante Saúl, David, y trae la cabeza en la mano. Era para que le preguntara, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo lo mataste? ¿Cómo le cortaste la cabeza? ¿Qué puntería? ¿Cómo te moviste? No, mira lo que le pregunta. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu paternidad? Ahí le está revelando códigos espirituales, principios espirituales. Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Isaí de Belén. Tengo una paternidad y tengo una tierra. Tengo una paternidad y tengo una tierra. No soy un errante. Es que Saúl le pudo haber preguntado estrategias de guerra. ¿Para qué? Para vencer los próximos gigantes que se enfrentaban. Pero sin embargo le hizo una pregunta clave. ¿Quién es tu papá? Es que cuando venimos al reino de Dios, tener un padre, tener una tierra es fundamental. Y si yo no respeto eso, por más que esté 24 horas orando, no seré respaldado en la oración. Por eso Dios habla de que tenemos que tener un pastor y tenemos que tener una iglesia. No podemos ser llaneros solitarios del evangelio o venir esporádicamente a la iglesia. Porque si es así, se lo digo, no tengo tierra. ¿Y sabes cuál fue una de las maldiciones de Caín? Andar errante. ¿Sabes lo que significa andar errante?
perdido. Y tristemente hay gente que anda así, errante. No tiene iglesia, no tiene pastor, va de aquí para allá y no tiene una tierra. Una persona así jamás será respaldada por Dios. Es un tiempo de tomar esto seriamente. Repito, ¿por qué los hice visualizar el ser querido? Porque ese ser querido será rescatado solamente por la intervención de Dios. Y estos momentos de oración estamos provocando que esa intervención de Dios suceda. Pero si la oración de nosotros no está respaldada por esos principios y esos códigos espirituales, nos vamos a frustrar. Porque serán muchos años clamando y no veremos respuesta. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús, es Jesús el que está hablando aquí. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas. Note cómo habla desamparadas y dispersas. Habla otra vez de errantes, sin tierra, como ovejas que no tienen pastor. La cobertura espiritual es sumamente importante. No es que hacer dependiente de un pastor, no. Yo tengo que entender qué es lo que se mueve en el mundo espiritual. Es que aún Jesús respetó eso. Escuche, Jesús respetó eso. Pudo haber comenzado su ministerio y ya, vamos. ¿Y a quién fue? Al del momento, el que se estaba Juan el Bautista, y le dijo, os conviene que hagamos esto. La cobertura espiritual es sumamente importante y tener una tierra para ser respaldados en oración. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos peleando solos en el mundo espiritual. Repito, es sumamente peligroso, pero ¿por qué hoy día la gente no ve la cobertura espiritual? ¿Por qué? Porque hoy día está ridiculizada. Tristemente por malos testimonios y tristemente porque gente se deja llevar por las influencias de lo que habla la gente, que no tiene ni idea lo que se mueve en el mundo espiritual. Se atreven a hablar de pastores, se atreven a hablar de iglesia, y el que más o menos cree se deja llevar por esa corriente. ¿Cuál corriente? Ridiculizar los pastores. No tengo un pastor. No. Tenemos un pastor. Tenemos una iglesia. Es decir, tenemos una tierra. Son códigos espirituales que se respetan. Lo hablé la otra vez. Un centurión tuvo un encuentro con un ángel. Escuche, un centurión tuvo un encuentro con un ángel. Aquel que vivía en el mundo espiritual y pudo haberle revelado miles de cosas al centurión. Pero sin embargo le dijo algo. Ve a Pedro, que él te dirá todo lo que tienes que hacer. Un ángel lo mandó a una cobertura espiritual. Yo tengo que entender que mi iglesia, así, mi iglesia, tiene un pastor y es mi pastor. Y yo me involucro en esa tierra. Tu diezmo es muy importante. Sí, para el mantenimiento de la obra, porque hay que pagar las luces, hay que pagar... No. Tu diezmo es para todo eso, pero en el mundo espiritual es un respaldo para ti. Porque estás aportando en el mundo espiritual y estás respetando códigos para una iglesia, una entidad espiritual, la más importante que hay en la tierra, para que otras personas conozcan al Señor. Es mucho más que una simple ofrenda. Dinero es el sostenimiento de una obra espiritual. Moverme bajo esos códigos, tendré un respaldo en la oración. Dios me va a respaldar. Porque una cobertura espiritual es sumamente importante. La cobertura espiritual, primero, te edifica en lo de Dios.
No he visto gente más loca, más chiflada, creyentes que no tienen una cobertura espiritual. No he visto más loco que eso. Creyentes que leen la Biblia, pero no tienen una cobertura espiritual. Porque Dios designó una cobertura espiritual que te va a ir guiando. Dice la palabra de Dios que el profeta estaba de un lado del río y del otro lado del río apareció un varón de Dios. Y el varón de Dios le extendió un cordel. Y dice que fue caminando y le llegaba a los tobillos. Le volvió a tirar otro cordel, lo tomó, fue caminando y las aguas le llegaban a la cintura. El varón de Dios le tiró otro cordel y las aguas ya le cubrían hasta el cuello y siguió y se metió en las profundidades del río de Dios. Eso es una cobertura espiritual. Es alguien que te va a ir guiando, te va a ir guiando, te va a ir guiando a las profundidades de Dios. Cuando el cielo, es que nos enseña la palabra, cuando se quiso hacer de otra manera, no tuvo resultado. ¿Por qué un pastor es importante? Porque te edifica espiritualmente, porque pelea espiritualmente por ti. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan. ¿Te das cuenta que habla de otra esfera? Y eso es una responsabilidad para nosotros. Porque nosotros doblamos rodillas por ustedes. Pero tener un pastor es una cobertura. Es lo que se mueve en el mundo espiritual. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Perdón, lo puedo leer. Mira, tengo que obedecer a los pastores. Saca la mirada de ahí. Sube ese nivel y míralo espiritualmente. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sabes que a nosotros como pastores, a veces uno está durmiendo y Dios me despierta con la cara de alguien? ¿Sabes por qué Dios me despierta? Y sé que a los pastores también lo hacen. Porque ese alguien que pertenece al rebaño está pidiendo a gritos una oración. Y puedo decir, me cortó el sueño. No me cortó el sueño. Voy corriendo, doblo rodillas por esa persona que está pidiendo a gritos en el mundo espiritual que alguien lo fortalezca. Cuando tú pasas por adversidades, desánimos, ¿tú crees que los pastores no se dan cuenta? Si solo mirarte a la cara, ya sabemos cómo estás. Y aunque no le digas nada, Dios nos muestra cómo estás. Y jamás te vamos a mirar con un dedo acusador. Nos muestras cómo estás para que nosotros velemos por sus almas, para doblar rodillas por ustedes. Por eso, pelear en el mundo espiritual sin un pastor es peligroso. Por eso los exorcistas ambulantes, aunque nombraron el nombre del Señor Jesús, no tuvieron ese respaldo. Dijimos, un pastor te edifica espiritualmente, pelea por ti en la esfera espiritual. Es que es como entrar en la batalla con un escudo. El nombre de Jesús, el sacrificio de Jesús, ese escudo. Pero también eso va respaldado con tu obediencia y con la cobertura espiritual. La palabra de Dios dice que Eliseo y Giezi estaban en un lugar y vino un gran ejército y el siervo de Eliseo se atribuló porque dice, viene un gran ejército, nos morimos, estamos fritos, ya se acabó, no hay más posibilidades. Y la autoridad espiritual de ese siervo, Eliseo, dijo, Señor, yo te pido que le abra los ojos
para que pueda ver el mundo espiritual y pueda entender que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que pueda entender que en el mundo espiritual está respaldado. Pero todo eso se produjo cuando alguien oró por él. ¿Quién oró? Una autoridad espiritual. Y la Biblia nos muestra en una enseñanza que cuando se quiso hacer de otra manera, no se logró. Vamos a leer varios versículos y quiero que estés atento y mires espiritualmente, porque viste cuando leemos varios versículos, estamos atentos al primero, pero ya en el cuarto, quinto ya estamos pensando en la hamburguesa, en la ropa por lavar. No, acá, míreme a mí. ¿Está acá? Estamos acá. Primera de Samuel, vamos a ver del 1 al 9. Vamos a comenzar. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Paro acá. Elí estaba haciendo las cosas pésimas. No corregía a los hijos estaban haciendo las cosas mal, daba prioridad a lo mal que lo estaban haciendo los hijos, no los corregía y seguían el sacerdocio. Eso tuvo consecuencias. Tuvo terribles consecuencias. Aquí la prioridad de Elí no eran los hijos, no era Dios, eran los hijos. Y aunque los hijos estaban haciendo las cosas mal, no los corregía. Eso tuvo consecuencia. ¿Qué? Mire, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Estando Elí como profeta, como sacerdote, dice que la palabra escaseaba. No había visión con frecuencia. Mírelo espiritualmente. Elí no tenía visión. Estaba medio perdido, no, más que medio perdido. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver, míralo, no desde la esfera física, desde la esfera espiritual, había perdido la visión espiritual. Sus hijos por malos caminos, no corregía, había perdido la palabra profética, escaseaba la palabra. Note la condición que se encontraba el sacerdote. Y aún así, de modo que no podía ver. Seguimos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mírelo espiritualmente. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Dios llama a Samuel y le dice, Samuel, dice que sale corriendo y va al sacerdote y le dice, heme aquí. Note una cosa, mírelo espiritualmente. Samuel no había discernido que Dios lo estaba llamando. Seguimos. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí nuevamente. Va, se acuesta, lo llama a Dios nuevamente, se vuelve a levantar y va al profeta, al sacerdote y le dice, y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Al no haberse revelado la palabra, no entendía que Dios lo estaba llamando. Y Dios y el cielo mirando, y dice, lo vamos a llamar directamente a Samuel. ¿Por qué? Porque en Elí escasea la palabra, escasea la visión, capaz que le hablo, y se da cuenta porque escasea la palabra. Vamos a hablarle a Samuel directamente, pero Samuel no estaba entendiendo. ¿Se da cuenta la importancia de una autoridad espiritual? Porque Samuel no entendía lo que estaba sucediendo. Seguimos. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel,
ve y acuéstate. Note cómo comienza a dar directrices. Véalo espiritualmente, la importancia de una autoridad espiritual. Samuel, con un llamado poderosísimo en Dios, pero al principio no discernía lo espiritual. Y aunque Elí estaba medio perdido, Samuel necesitaba una autoridad espiritual. ¿Para qué? Para que le descodificara lo que Dios estaba diciendo. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamares, dirás. Mira cómo lo comienza a aconsejar la autoridad espiritual. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue y se acostó en su lugar. Y si tú sigues leyendo la historia, al consejo que le dio Elí a Samuel, que lo obedeció, después de ese consejo que lo obedeció, Dios le comienza a hablar, y haré esto contigo, y haré esto. Pero, ¿qué necesitó Samuel? Una guía de una autoridad espiritual. Nuestra vida es así. Esos son los códigos que se mueven. Por eso es sumamente importante tener una iglesia y tener una cobertura pastoral. Porque son verdades del reino de Dios que el pastor te va a ir introduciendo a eso. Hay cosas que Dios te las va a revelar personalmente, muy bien. Y ahí está el error de personas que cometen cuando Dios le habla. ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? Si leo la Biblia, Dios me habla. Muy bien. Escucho todos los mensajes cristianos, pastor. Veo en YouTube este mensaje. Muy bien. ¿Ves? Si quieres tu crecimiento espiritual, estás haciendo una ensalada de madre. Pero es tu crecimiento. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? No, es que oro en mi casa. Escucho palabra en mi casa. Leo la palabra y la entiendo. Y por eso dejas de venir a la iglesia. Estamos entrando en tiempos muy profundos de Dios. Tiempo que no es un juego. No es un juego. Escuche lo que estamos diciendo. No es un juego lo que está sucediendo. Y Dios necesita gente afincada en Él, en una casa espiritual y con un pastor. Dios necesita gente afincada porque para enfrentar las cosas que vienen se tiene que estar bien espiritualmente. Ay, pastor, se viene tragedia. No. No hablo de eso. Hablo de un tiempo tan sutil que está trabajando para enfriar la gente, que si tomamos esto como un juego podemos estar perdidos adentro. Dice una parábola que una mujer perdió monedas dentro de la casa. No las perdió afuera, las perdió y las comenzó a buscar dentro de la casa. Eso es una enseñanza, que aún dentro de la casa puede haber gente perdida. Dios te dejó un pastor, Dios te dejó una iglesia, y si respetas eso, vives en obediencia a Dios y amas a Dios, prepárate a ver las respuestas de tus oraciones. Pero esto es un momento de afincarse a la tierra. Ni aún Jesús se animó a romper esos códigos. Le dijo a Juan el Bautista, no, nos conviene que hagamos así. Mardoqueo con Esther. Esther pensó que sencillamente era un evento de belleza. Y dijo, bueno, van a matar al pueblo, yo soy reina, aquí no, y Mardoqueo vino y le dijo, no creas que Dios te llamó para un simple evento de belleza. Para esta hora te ha llamado Dios.
Y Esther pudo ir más profundo por el consejo de una autoridad. Si es por Esther, se quedaba ahí, no hacía nada. Pero le dijo, para esta hora te ha llamado el Señor. Vas a hacer esto. Te vas a poner bonita, te vas a perfumar y te vas a presentar delante del rey. Le dio directrices, indicaciones. Y eso fue respaldado por el cielo. Déjeme darle un consejo. La pelea de David y Goliat no fue una pelea física, fue una pelea espiritual. Y en el último versículo de la pelea destaca, soy de Belén y tengo una paternidad. Y eso fue respaldado. Y ahora voy a hacer una oración especial por todos ustedes. Yo quiero que aproveches el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba predicando, gente se iba y se adelantaba y se presentaba delante de él. ¿Qué indicaba eso? Moverse de un lugar y presentarse cuando estaba predicando, que lo necesitaba, pero en el mundo espiritual estaba pidiendo a grito, y esa acción de moverse reflejó una necesidad de una cobertura espiritual. Y ahora voy a hacer una oración y voy a pedir que pases al frente para hacerla. Mira lo que te digo. Me quedo allá atrás, total. Allá tú. Quedo allá atrás, total. Dios, no. Se está llamando porque como pastor, delegado, porque nuestro pastor es el pastor Oscar y la pastora Amelia, pero como un pastor delegado con una autoridad espiritual, quiero hacer una oración hoy día por ti. Pero no quiero que te quedes atrás, porque algo va a suceder. ¿Escuchó? Algo va a suceder. Venga y pase. Kenny, si me puedes poner esa adoración que te mandé. Quiero que cierres los ojos. Se llama Mi Tesoro.